Una señora sencilla entra en un banco del exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid, sin ser reconocida, y lo que debería ser solo un retiro de dinero para una fiesta, en honor a su difunto marido con amigos y familiares, se convierte en un espectáculo de humillación. La gerente que la maltrata está empezando a salir con el propio hijo de la anciana, el dueño de todo el lugar, y cuando el hijo descubre por lo que ha pasado su madre, nadie sale impune. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La mansión se erguía imponente en el corazón de El Viso, en Madrid, con sus portones de hierro forjado y jardines que un día rebosaron vida y risas. Ahora, el silencio pesaba como una mortaja invisible sobre cada estancia, cada pasillo, cada objeto que guardaba memorias de tiempos más felices. Doña Elvira caminaba despacio por los amplios salones, sus pasos resonando en el mármol frío, y la soledad parecía seguirla como una sombra fiel e indeseada. Tenía el cabello blanco, recogido en un moño sencillo, arrugas que contaban historias de sonrisas y lágrimas, y manos encallecidas que jamás olvidaron el trabajo humilde de donde provenía. Incluso rodeada de toda aquella opulencia, doña Elvira seguía siendo la misma mujer de siempre, aquella que conoció a su Armando cuando él aún era un muchacho soñador, sin nada más que determinación y un corazón del tamaño del mundo. Juntos, habían construido no solo un imperio financiero, sino una vida repleta de propósito, amor y compromiso con aquellos que tenían menos. Hacía casi 3 años que Armando se había marchado. 3 años desde que aquel hombre admirado por tantos, respetado en cada rincón del país, cerrara los ojos por última vez en la cama donde durmieron juntos por más de 40 años. El dolor de la ausencia aún era fresco como una herida que insistía en no cicatrizar. Todas las mañanas, doña Elvira se despertaba esperando oír su voz grave llamándola para el desayuno, sentir el olor de su perfume de sándalo, ver aquella sonrisa cálida que iluminaba cualquier ambiente. Pero solo encontraba el vacío, ese compañero constante que había ocupado el lugar del amor de su vida. Su hijo, Roberto Torres, era todo lo que quedaba de aquel tiempo de plenitud. Un hombre brillante que había asumido el Banco Torres tras la partida de su padre y había transformado la institución en uno de los conglomerados financieros más poderosos de España. Roberto amaba a su madre con toda la intensidad de quien reconoce en ella la base de todo lo que ha llegado a ser. La llamaba por teléfono todos los días, le enviaba flores todas las semanas, se aseguraba de que nada faltase en aquella casa enorme. Pero sus obligaciones lo mantenían atrapado en reuniones interminables, viajes de última hora, decisiones que no podían esperar. Las visitas eran cada vez más raras, los almuerzos de domingo cada vez más espaciados. Doña Elvira lo entendía, claro que lo entendía. El mundo de los negocios era implacable, y su hijo cargaba sobre sus hombros no solo el sustento de cientos de familias, sino el legado de su propio padre. Aún así, la soledad dolía. Dolía cuando se sentaba a la inmensa mesa del comedor, sola, mirando las sillas vacías. Dolía cuando deambulaba por las habitaciones que un día albergaron risas de nietos pequeños ahora crecidos y ocupados con sus propias vidas. Dolía principalmente cuando entraba en el despacho de Armando, aquel santuario preservado exactamente como él lo había dejado, con sus plumas organizadas, sus libros en fila, su sillón de cuero guardando aún la marca de su cuerpo. Fue justamente en aquel despacho, en una tarde lluviosa de junio, que doña Elvira encontró la carta. Buscaba un cuaderno antiguo donde Armando solía anotar recetas de bizcochos que le encantaba hacer los fines de semana. Una pasión secreta que pocos conocían. Al abrir un cajón lateral del escritorio de caoba, sus dedos temblorosos tocaron un sobre amarillento, lacrado con cera roja, escondido bajo una pila de papeles antiguos. Su corazón se disparó cuando reconoció la caligrafía firme y elegante de su marido. Con manos temblorosas, doña Elvira rompió el lacre y desdobló las páginas cuidadosamente.
Las palabras saltaron del papel como si Armando estuviera allí, susurrándole al oído. Era una carta escrita meses antes de su partida, cuando él ya presentía que el tiempo se estaba agotando. En ella, Armando hablaba sobre sus sueños para el banco, sobre la importancia de no perder nunca la humanidad en medio de los números, sobre el compromiso de usar la riqueza para transformar vidas y no solo para acumular poder. Pero también había preocupaciones, temores de que el sistema bancario pudiera convertirse en una máquina fría y cruel, capaz de aplastar a los más vulnerables en nombre de la eficiencia y el beneficio. Doña Elvira leyó y releyó cada palabra, sintiendo las lágrimas correr por su rostro arrugado. Era como si Armando estuviera tratando de decirle algo, una alerta amorosa sobre los rumbos que las cosas podrían tomar, y al final de la carta, una frase la conmovió profundamente. Elvira, mi amor, si un día sientes que hemos perdido el rumbo, no tengas miedo de traernos de vuelta al camino. Siempre has sido mi brújula moral, mi conciencia viva. Confío en ti para proteger no solo a nuestra familia, sino a todos aquellos que se crucen en el camino de lo que construimos juntos. Aquellas palabras encendieron algo dentro de ella, una llama que había estado adormecida bajo las cenizas de la tristeza. Doña Elvira se dio cuenta de que había pasado los últimos 3 años apenas sobreviviendo, dejándose consumir por la nostalgia, olvidando que aún tenía un propósito, que aún podía honrar la memoria de Armando de forma activa y significativa. Y fue entonces cuando surgió la idea, clara como un rayo de sol atravesando las nubes pesadas. En 2 semanas sería el cumpleaños de Armando. Cumpliría 75 años. Todos los años anteriores, doña Elvira había pasado ese día encerrada en su habitación, llorando en voz baja, hundida en recuerdos dolorosos. Pero esta vez sería diferente. Esta vez haría una fiesta, una gran celebración de su vida y su legado. Reuniría a viejos amigos, socios leales, empleados que trabajaron con Armando desde el principio, todos aquellos que guardaban historias bonitas sobre aquel hombre extraordinario. Sería un homenaje, sí, pero también una advertencia amable, una forma de recordar a todos, especialmente a su Roberto, los valores que siempre habían guiado a la familia Torres. La decisión trajo una energía renovada a doña Elvira. Empezó a planificar cada detalle, llamando discretamente a viejos amigos, contactando con el catering favorito de Armando, eligiendo las canciones que a él le encantaban. Quería que todo fuera perfecto, que fuera una sorpresa especial también para Roberto, que últimamente andaba tan tenso, tan absorto en el trabajo. Quizás aquella celebración podría reconectarlo con sus raíces, recordarle de dónde venían y por qué habían luchado tanto. Para realizar la fiesta como la imaginaba, doña Elvira necesitaría dinero en efectivo. Tenía cuentas y tarjetas, claro, pero quería hacer las cosas a la antigua, ir personalmente a los proveedores, pagar con dinero en mano, sentirse útil e independiente como siempre había sido. Había una cantidad significativa guardada en una cuenta antigua, una reserva que Armando había dejado específicamente para que ella la usara como quisiera, sin necesidad de dar explicaciones a nadie. Sería perfecto. Podría haber llamado a Roberto, pedido que alguien del banco viniera a la mansión a resolverlo todo, pero no. Doña Elvira quería salir, respirar el aire de la ciudad, sentirse viva y capaz. Además, la sede principal del Banco Torres estaba en el Paseo de la Castellana, no muy lejos de allí. Quizás podría incluso pasar rápidamente por el despacho de su hijo, verlo por unos minutos, calmar la nostalgia sin estropear la sorpresa de la fiesta. La idea la animó aún más. La mañana elegida, doña Elvira se vistió con la sencillez que siempre la había definido. Una falda marrón, ligera y cómoda, una blusa de algodón beige, zapatos bajos gastados por el tiempo. Se peinó el cabello blanco en el mismo moño de siempre y cogió el bolso de tela que usaba desde hacía más de una década. Se miró en el espejo del vestíbulo y sonrió por primera vez en semanas. Allí estaba ella, la misma Elvira de siempre, la mujer que había vendido verduras en el mercadillo de Getafe antes de conocer a Armando,
que nunca había olvidado sus orígenes humildes. El chófer se ofreció a llevarla, pero ella rehusó amablemente, prefiriendo llamar a un taxi. Quería sentirse común, anónima, libre de la pompa que siempre la había incomodado. El taxista, un señor simpático, de mediana edad, conversó animadamente durante el trayecto, hablando sobre el tráfico caótico de Madrid, sobre los precios que no paraban de subir, sobre los hijos que estudiaban por la noche mientras trabajaban de día. Doña Elvira escuchó con atención genuina, haciendo preguntas, demostrando un interés real. Aquellas historias la conmovían. Le recordaban que el mundo estaba lleno de personas luchando por una vida mejor, así como ella y Armando habían luchado décadas atrás. Cuando el taxi se detuvo frente al imponente edificio del Banco Torres, doña Elvira sintió una punzada de ansiedad mezclada con orgullo. Allí estaba la materialización de los sueños de su marido, un edificio de cristal y acero que reflejaba el cielo gris de Madrid, símbolo de todo lo que habían conquistado juntos. Respiró hondo, agradeció al taxista con una generosa propina y caminó hacia la entrada principal. Las puertas de cristal se abrieron automáticamente y doña Elvira entró en el vestíbulo amplio y reluciente. El mármol blanco del suelo reflejaba las luces modernas del techo y decenas de personas circulaban apresuradas, algunas con trajes elegantes, otras con ropa informal, todas absortas en sus propios mundos. Se sintió pequeña de repente, desplazada en aquel ambiente que, aunque pertenecía a su familia, parecía tan distante de su realidad cotidiana. Las miradas comenzaron a posarse sobre ella, primero curiosas, después desconfiadas. Una señora baja, de ropa sencilla y gastada, cabello blanco despeinado por la brisa de la calle, un bolso de tela descolorido colgado del brazo. A los ojos de aquellas personas acostumbradas al lujo y la ostentación, doña Elvira no era más que una persona común, quizás incluso pobre, posiblemente confundida, ciertamente fuera de lugar. Dos guardias de seguridad uniformados, con los brazos cruzados cerca de la puerta giratoria interior, intercambiaron miradas significativas. Uno de ellos, un joven alto de expresión seria, se acercó discretamente, siguiendo cada movimiento de la anciana con atención excesiva. Doña Elvira sintió el peso de aquella mirada, pero intentó ignorarla, caminando primero hacia los cajeros automáticos, pensando en ver si podría resolverlo todo por allí. No pudo. El sistema pedía claves que no recordaba. Ofrecía opciones confusas en pantallas que parpadeaban demasiado rápido. Desistió tras algunos intentos frustrados y decidió buscar a un empleado. Miró a su alrededor buscando orientación y divisó una cola para atención preferente. Se dirigió hasta allí, pero fue interceptada por una empleada joven con falda ajustada y tacones altos. La chica, sin siquiera preguntar qué necesitaba doña Elvira, le indicó con un gesto mecánico la cola común, más larga y lenta. Doña Elvira intentó explicar que tenía una cuenta antigua y que necesitaba hablar con alguien sobre una retirada de dinero importante, pero la empleada ya estaba atendiendo a otra persona, ignorándola por completo. Resignada, la anciana se dirigió a la cola indicada y esperó su turno, sintiendo que el cansancio comenzaba a pesarle en las piernas. 40 minutos después, finalmente llegó a la ventanilla. El empleado, un joven aburrido que apenas levantó los ojos de la pantalla del ordenador, preguntó de forma monótona qué deseaba. Doña Elvira explicó con calma que tenía una cuenta antigua, que necesitaba hacer una retirada de un valor considerable para un evento familiar importante. El joven le pidió sus documentos y ella le entregó el DNI y una tarjeta del banco, amarillenta por el tiempo. El empleado frunció el ceño al teclear los datos. La pantalla tardó en responder, y cuando lo hizo, él se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Miró a doña Elvira, luego a la pantalla y de nuevo a ella. Su expresión cambió de aburrimiento a desconfianza. Sin decir palabra, se levantó y caminó hacia un despacho acristalado al fondo, donde un hombre con traje azul marino conversaba con otros empleados. Doña Elvira observó mientras el empleado le mostraba algo en la pantalla de una tableta, señalando ocasionalmente en dirección a ella.
El hombre del traje levantó la mirada, analizándola de lejos con una expresión que mezclaba incredulidad e irritación. Era Mauricio Delgado, el director de aquella sucursal. Conocido por su temperamento explosivo y su arrogancia sin límites, Mauricio había construido una reputación de eficiencia implacable. Batía objetivos, recortaba costes, despedía sin pestañear a quien considerara improductivo. Para él el banco era una máquina de hacer dinero y las personas eran solo piezas reemplazables en ese engranaje. Sus superiores adoraban sus números, ignorando las quejas recurrentes sobre su comportamiento abusivo. Mauricio se acercó a la ventanilla con pasos largos, la barbilla levantada, los ojos entrecerrados examinando a doña Elvira de arriba abajo. Se detuvo al lado del empleado, se cruzó de brazos y habló en un tono lo suficientemente alto para que otros clientes y empleados pudieran oír. «Disculpe, señora, pero necesito entender una cosa. Usted dice que tiene una cuenta aquí con valores altos y quiere hacer una retirada considerable, ¿es eso?» Doña Elvira asintió con calma, manteniendo la dignidad a pesar del tono condescendiente de él. «Sí, señor. Tengo una cuenta antigua, dejada por mi esposo. Necesito acceso al dinero para organizar un evento familiar. Es una cantidad que está guardada desde hace algún tiempo». Mauricio soltó una risa corta, sin humor. «Señora, con todo el respeto, pero aquí escuchamos muchas historias. Gente que se inventa parientes ricos, herencias fantasiosas, cuentas que no existen. El sistema aquí muestra una cuenta, sí, pero francamente, mirándola a usted, es difícil creer que ese dinero sea realmente suyo». La sangre de doña Elvira se heló en sus venas. Sintió que sus mejillas se sonrojaban, no de vergüenza, sino de indignación contenida. A su alrededor, algunas personas se detuvieron para observar la escena. Los empleados intercambiaban miradas cómplices, algunos ya sonriendo discretamente, como si asistieran a otra situación extraña del día a día bancario. «Le aseguro que el dinero es mío», dijo doña Elvira, manteniendo la voz firme a pesar del temblor que comenzaba a apoderarse de sus manos. «Mi marido dejó esa cantidad específicamente para mí. Puedo demostrarlo si el señor verifica los documentos adecuados». Mauricio puso los ojos en blanco de forma dramática. «Señora, mire, voy a ser sincero con usted. No tenemos tiempo para perderlo con cuentos chinos. Esa cuenta que aparece aquí en el sistema, si es que es la misma de la que usted habla, tiene un valor demasiado alto para alguien que llega aquí vestido así, sin ni siquiera un acompañante, queriendo sacarlo todo de una vez. Esto tiene pinta de estafa, de fraude, de alguien intentando hacerse pasar por quien no es». La humillación quemaba como ácido. Doña Elvira sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No le daría a aquel hombre arrogante la satisfacción de verla llorar. Intentó hablar de nuevo, pero él la interrumpió con un gesto impaciente de la mano. «Mire, le voy a decir algo que nadie tiene el valor de decir. Usted se está inventando una historia. Los aprovechados no tienen este tipo de dinero, no, señor. Y si lo tienen, no andan por ahí de esta manera, pareciendo que acaban de salir del mercadillo. ¿Se cree que somos tontos?» Risas discretas resonaron alrededor. Dos empleados jóvenes apoyados en el mostrador intercambiaron comentarios en voz baja, pero lo suficientemente alta para que doña Elvira los oyera. «Otra loca que quiere llamar la atención. Debe de haber visto el nombre del banco en la televisión y ha decidido probar suerte. El director tiene razón, ni siquiera lleva alianza». Doña Elvira se miró las manos. Era verdad. No usaba alianza desde hacía años. Tras la partida de Armando, se la había quitado en un momento de profundo dolor, incapaz de soportar el peso de aquel símbolo sin el amor que representaba. La había guardado en una cajita de terciopelo, junto con las otras joyas que nunca usaba. Pero esa ausencia ahora era utilizada en su contra, como prueba de que mentía, de que inventaba historias. Mauricio continuó, alimentado por la atención que recibía. «¿Sabe lo que creo, señora? Creo que usted ha encontrado algún documento perdido. Ha pensado que podía venir aquí a dar el golpe, a sacar un dinero que no es suyo. Suerte que tenemos sistemas, que sabemos identificar este tipo de situaciones».
Porque mire, si fuera por la apariencia, usted no parece ni tener cuenta en un banco, y mucho menos una cuenta tan abultada. Cada palabra era una puñalada. Doña Elvira se sentía empequeñecer como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. Aquel era el banco de su familia, el legado del amor de su vida, y allí estaba ella, siendo tratada como una criminal, una farsante, una persona sin valor. El dolor de la humillación se mezclaba con una indignación creciente. ¿Cómo habían llegado a ese punto? ¿Cómo el banco que Armando había construido con tanto amor, pensando en servir a las personas, se había transformado en aquel ambiente frío y cruel? Lo intentó una vez más. Por favor, señor, no estoy mintiendo, puedo llamar a mi hijo, él puede confirmarlo todo. Él trabaja aquí, él puede explicarlo. Mauricio soltó otra carcajada, esta vez más alta, más cruel. Ah, ahora el hijo trabaja aquí. Qué conveniente. Déjeme adivinar, ¿el hijo es director, presidente? ¿El dueño del banco, tal vez? Señora, va a tener que inventarse algo mejor que eso. Las risas a su alrededor aumentaron. La situación se había convertido en un espectáculo y doña Elvira era la protagonista involuntaria de aquella tragedia pública. Sintió que las piernas le flaqueaban, que la sala giraba ligeramente. La humillación era tanta que su cuerpo comenzaba a reaccionar, pidiéndole que saliera de allí, que huyera antes de que su dignidad fuera completamente destrozada. Fue entonces cuando una voz suave cortó el ambiente hostil. «Disculpe. ¿Se encuentra bien, señora?» Doña Elvira se giró y vio a una mujer de mediana edad, vistiendo el uniforme azul del equipo de limpieza, sosteniendo un vaso de agua extendido hacia ella. Su rostro era amable, marcado por las arrugas de quien ha trabajado duro toda la vida, pero sus ojos brillaban con una compasión genuina que contrastaba violentamente con la crueldad a su alrededor. La empleada de la limpieza, que se llamaba Josefa, lo había visto todo. Estaba terminando de limpiar los cristales, cercanos cuando notó el revuelo alrededor de la ventanilla. Oyó las palabras del director, vio el dolor en el rostro de aquella señora mayor, y algo dentro de ella se rebeló. No importaba quién fuera aquella mujer, nadie merecía ser tratado de esa forma, con semejante falta de respeto y humanidad. Mauricio miró a Josefa con desdén. «Vuelve a tu trabajo, Josefa. Esto no es asunto tuyo». Pero Josefa no se movió. Continuó allí, sosteniendo el vaso de agua, con los ojos fijos en doña Elvira, con una ternura que la anciana no había encontrado en aquel lugar frío. «Por favor, tome un poco de agua. Parece que lo necesita». Doña Elvira cogió el vaso con manos temblorosas y en aquel gesto simple sintió que algo se rompía dentro de ella. Las lágrimas finalmente brotaron, silenciosas y densas, corriendo por su rostro arrugado. No eran lágrimas de debilidad, sino de gratitud por encontrar un ápice de humanidad en medio de aquella pesadilla. Bebió el agua despacio, sintiendo que el líquido fresco calmaba un poco el nudo en su garganta. Josefa se acercó más, ignorando la mirada furiosa de Mauricio. «¿Quiere que llame a alguien? ¿A algún familiar?» Doña Elvira negó, con la cabeza, aún incapaz de hablar sin que la voz le temblara. Mauricio dio un paso adelante, interponiéndose entre las dos mujeres. «Josefa, no voy a repetirlo. Vuelve a tu trabajo ahora, o vas a tener problemas». Pero algo en la postura de Josefa cambió. Por primera vez en mucho tiempo, levantó la barbilla y miró al director directamente a los ojos. «Con todo respeto, señor Mauricio, pero no voy a dejar a la señora sola mientras se encuentre mal. Es lo mínimo de humanidad que cualquiera merece». El silencio que siguió fue denso. Mauricio apretó los puños, el rostro congestionado de rabia. Aquella insubordinación, aquel desafío viniendo de una simple empleada de la limpieza, delante de clientes y compañeros, era intolerable. Pero antes de que pudiera estallar, doña Elvira colocó suavemente la mano en el brazo de Josefa. «Gracias, hija mía. Gracias por tu amabilidad, pero está todo bien. Me voy a ir ahora». Josefa la ayudó a estabilizarse, ofreciéndole el brazo como apoyo. Juntas, caminaron lentamente hacia la salida,
bajo las miradas de decenas de personas. Algunas parecían avergonzadas, otras indiferentes, pero nadie se movió para ayudar o cuestionar lo que había sucedido. Ya en la puerta, doña Elvira se giró una última vez. Su mirada se cruzó con la de Mauricio, que todavía estaba allí, de brazos cruzados, una sonrisa de satisfacción en el rostro. Quiso decir algo, quiso gritar, quiso hacer que aquel hombre entendiera la magnitud de la injusticia que había cometido. Pero no, todavía no. La dignidad exigía que saliera de allí con la cabeza alta, aunque el corazón estuviera hecho pedazos. Afuera, el aire fresco de Madrid nunca le había parecido tan necesario. Doña Elvira respiró hondo, sintiendo que la brisa aliviaba el calor de la humillación que aún ardía en sus mejillas. Josefa permaneció a su lado, esperando a que se recuperara. ¿Estás segura de que se encuentra bien? ¿Quiere que llame a un taxi? Doña Elvira miró a aquella mujer sencilla, que había arriesgado su empleo para demostrar un poco de humanidad, y sintió que el corazón se le encogía. Estoy bien, querida, gracias a ti. ¿Cuál es tu nombre? Josefa, señora. Josefa García. Josefa. Doña Elvira repitió el nombre, grabándolo en su memoria. Has sido la única persona ahí dentro que me ha tratado como a un ser humano. Eso vale más que todas las riquezas del mundo. Las dos mujeres se miraron durante un largo momento, una comunicación silenciosa de dolor compartido y respeto mutuo. Josefa necesitaba volver al trabajo antes de que notaran su ausencia, y doña Elvira necesitaba procesar todo lo que acababa de suceder. Se despidieron con un abrazo breve pero intenso, prometiendo que se volverían a ver. Mientras el taxi llevaba a doña Elvira de vuelta a la mansión en el Viso, ella miraba por la ventana sin ver realmente la ciudad pasar. Su mente bullía con pensamientos contradictorios. La humillación aún ardía como fuego vivo, pero también había una determinación creciente, una rabia justa que comenzaba a tomar forma. Aquello que había sufrido no era solo una ofensa personal, era un síntoma de algo mucho mayor, una distorsión de los valores que Armando tanto había apreciado. La carta de él volvió a su mente, las palabras resonando con fuerza renovada. No tengas miedo de traernos de vuelta al camino. Quizás era exactamente eso lo que necesitaba hacer. No por venganza, no por orgullo herido, sino porque aquella institución, que debería honrar la memoria de su marido sirviendo a las personas con respeto y dignidad, se había transformado en algo irreconocible. Y Josefa, aquella mujer valiente y amable, que había ofrecido agua y compasión cuando todos los demás ofrecían solo desprecio. Doña Elvira no podía olvidarla, no podía dejar que su bondad quedara sin reconocimiento, o peor aún, que fuera castigada por aquel director cruel. Al llegar a casa, doña Elvira se encerró en su habitación y finalmente permitió que las lágrimas vinieran con toda su fuerza. Lloró por la humillación sufrida, por la nostalgia de Armando que ahora parecía aún más aguda, por el miedo de que su hijo no supiera lo que estaba sucediendo en el banco, que llevaba el nombre de la familia. Pero entre las lágrimas una resolución firme comenzó a formarse. Aquello no terminaría así, no podía terminar así. En los días que siguieron a aquella tarde humillante, doña Elvira no consiguió apartar de su mente el recuerdo de lo que había sucedido. Se despertaba en mitad de la noche, reviviendo cada palabra cruel, cada mirada de desdén, cada risa que había resonado en el frío vestíbulo de aquel banco. Pero junto con el dolor, crecía también una necesidad casi física de actuar, de hacer algo que transformara aquella experiencia devastadora en algo más grande, algo que pudiera significar un cambio real. La carta de Armando permanecía sobre su mesita de noche, y todas las mañanas la releía, buscando fuerza en las palabras de su marido. Aquellas líneas escritas con tanto amor y sabiduría se habían convertido en su norte, su razón para no rendirse. Pero había algo más, una preocupación que no la dejaba en paz. Josefa. Aquella mujer sencilla que había arriesgado su puesto para demostrar compasión, ¿estaría sufriendo consecuencias por causa de aquel gesto de humanidad?
La idea de que Josefa pudiera estar siendo castigada por haberla ayudado atormentaba a doña Elvira más que su propia humillación. Durante 3 noches seguidas, apenas pudo dormir imaginando escenarios terribles. ¿Y si el director la había despedido? ¿Y si la estaba acosando, haciendo su trabajo insoportable? La culpa pesaba como una piedra sobre su pecho. Necesitaba volver al banco, no para sacar el dinero ahora, sino para asegurarse de que Josefa estaba bien, para agradecérselo adecuadamente y quizás, de alguna forma, protegerla de las represalias que podría estar sufriendo. 4 días después del incidente, doña Elvira regresó al Banco Torres. Esta vez se vistió con un poco más de cuidado, eligiendo una ropa sencilla pero menos desgastada, y se recogió el pelo con un broche de plata que Armando le había regalado décadas atrás. No quería llamar la atención, pero tampoco quería parecer completamente invisible. Su objetivo era discreto: encontrar a Josefa, hablar con ella, quizás incluso conseguir finalmente hacer aquella retirada que había motivado todo aquello. Al entrar en el banco, la misma incomodidad familiar la envolvió. Miradas curiosas, algunas incluso reconociéndola de aquella escena bochornosa días antes. Doña Elvira mantuvo la cabeza alta, caminando despacio por el vestíbulo, los ojos buscando la figura familiar de la empleada de la limpieza. Pasó por las ventanillas, las colas, las salas de espera, pero no había ni rastro de Josefa. Fue entonces cuando divisó una puerta lateral que llevaba a un pasillo de servicio. Con discreción, se dirigió hasta allí, empujando la puerta con cuidado. El pasillo era estrecho, mal iluminado, con paredes grises que contrastaban brutalmente con el lujo del vestíbulo principal. Allí estaban los almacenes de material de limpieza, los vestuarios de los empleados de apoyo, esos espacios invisibles donde trabajaban las personas que mantenían el banco funcionando, pero que rara vez eran vistas o reconocidas. Y fue allí, arreglando un carro de limpieza, donde doña Elvira finalmente encontró a Josefa. La mujer tenía el rostro cansado, los hombros curvados bajo el peso de una fatiga que parecía ir más allá de lo físico. Cuando sus ojos se encontraron con los de doña Elvira, hubo un destello de sorpresa, seguido de una sonrisa tímida pero genuina. «Doña Elvira, ¿ha vuelto usted?» «He vuelto, sí, hija mía. No podía dejar de pensar en ti, de preguntarme si estaba todo bien después de aquel día». Josefa miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solas, y entonces hizo un gesto para que doña Elvira la acompañara a un pequeño espacio donde había una mesa vieja y algunas sillas rotas. Allí, lejos de ojos y oídos curiosos, las 2 mujeres se sentaron, y Josefa finalmente relajó un poco los hombros tensos. «Yo también estaba preocupada por usted», confesó Josefa. «Después de que se fuera, me quedé pensando en lo que había pasado, imaginando si estaba bien. Pero también tenía miedo de que pudieran culparla a usted por mi culpa». Doña Elvira tomó las manos ásperas de Josefa entre las suyas. «Tú no hiciste nada malo, querida. Al contrario, fuiste la única persona en todo ese lugar que demostró una pizca de humanidad. Y he venido aquí hoy precisamente para darte las gracias, de todo corazón». Los ojos de Josefa se llenaron de lágrimas. Llevaba trabajando en aquel banco casi 15 años. Había empezado como auxiliar de limpieza cuando su hijo Lucas era aún pequeño y ella necesitaba cualquier empleo para mantener la casa sola. El padre del niño se había marchado cuando supo del embarazo, dejándola sin apoyo, sin estructura, sin nada más que su propia determinación de darle a su hijo una vida mejor que la que ella había tenido. Durante todos esos años, Josefa había presenciado escenas de falta de respeto, arrogancia y crueldad. Había visto a clientes ser maltratados, a empleados ser humillados, a personas comunes ser tratadas como si no valieran nada, pero siempre había mantenido la cabeza baja, haciendo su trabajo en silencio, porque necesitaba aquel sueldo, por más miserable que fuera, para pagar el alquiler, la comida, los libros y el material escolar de Lucas. Su hijo era su orgullo, su razón de existir. Lucas tenía 18 años ahora, cursaba segundo de bachillerato en un instituto público y soñaba con ser médico.
Era un chico brillante, dedicado, que estudiaba hasta altas horas de la noche, incluso después de pasar el día ayudando a su madre con trabajos extra, que ella conseguía los fines de semana. Sus notas eran impecables, y recientemente había conseguido una plaza en una academia preuniversitaria gratuita, un logro que llenaba a Josefa de esperanza y terror al mismo tiempo. Esperanza de que el sueño pudiera hacerse realidad, terror de no poder pagar la universidad si aprobaba la selectividad. ¿Usted tiene hijos?, preguntó Josefa, secándose discretamente las lágrimas. Tengo un hijo, sí, Roberto. Es un hombre maravilloso, exitoso, que me cuida lo mejor que puede. Pero a veces siento que se ha perdido un poco en el camino, ¿sabe? El trabajo le consume tanto que a veces parece que ha olvidado de dónde vino, de lo que realmente importa. Josefa asintió con comprensión. Yo también tengo un hijo, Lucas, 18 años. Es mi vida entera, ¿sabe? Todo lo que hago, cada sacrificio que acepto, es pensando en él, en su futuro, y allí, en aquel espacio humilde y olvidado de un banco lujoso, dos madres comenzaron a compartir sus historias. Doña Elvira habló de Armando, del amor que los unió, de la vida que construyeron juntos, de la nostalgia que nunca pasaba. Josefa habló de Lucas, de las dificultades de criarlo sola, de los miedos nocturnos de no poder conseguirlo, de las pequeñas victorias que la mantenían en pie. Eran mujeres de mundos completamente diferentes, pero unidas por algo profundamente humano: el amor incondicional por sus hijos y la voluntad de dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontraron. Durante casi una hora conversaron, y doña Elvira sintió despertar dentro de ella algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: conexión genuina, amistad verdadera, ese tipo de cercanía que nace cuando dos almas se reconocen como iguales, independientemente de las circunstancias externas. Josefa, por su parte, encontró en doña Elvira no solo una confidente, sino alguien que la veía, que la valoraba, que la trataba con el respeto que tan raramente recibía en aquel ambiente. Pero la conversación fue interrumpida bruscamente cuando la puerta del pasillo se abrió con violencia. Una mujer alta, de tacones altísimos y traje de chaqueta ajustado, entró con paso firme y expresión severa. Era Valeria Montenegro, supervisora del sector de atención al cliente y una de las personas más temidas del banco. Valeria tenía 42 años. Había pasado los últimos 15 escalando la jerarquía corporativa de forma implacable, pisando a quien fuera necesario para llegar más alto. Su meta actual era asumir la dirección regional, y para ello necesitaba impresionar a Mauricio Delgado y a los directores por encima de él. Valeria observaba todo y a todos con ojos de halcón, siempre buscando fallos que pudiera explotar, debilidades que pudiera usar a su favor. Cuando vio a Josefa conversando con aquella señora mayor, su primera reacción fue de irritación. Los empleados de limpieza no deberían estar perdiendo el tiempo hablando con nadie. Pero entonces reconoció a doña Elvira de la escena de 1900 días atrás, y una idea comenzó a formarse en su mente calculadora. Si aquella vieja había vuelto, significaba que todavía estaba intentando acceder a aquella cuenta misteriosa. Y si Josefa se estaba acercando a ella, quizás había algo allí que se podía utilizar. Valeria no sabía exactamente qué, pero sus agudos instintos le decían que había una oportunidad. Tal vez podría usar esa situación para perjudicar a Josefa, a quien siempre había considerado demasiado orgullosa para alguien de su posición, y al mismo tiempo ganar puntos con Mauricio demostrando vigilancia y protección de los intereses del banco. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Valeria cortó el aire como una cuchilla. Josefa se levantó inmediatamente, el rostro pálido. Nada, señora Valeria, solo estaba ayudando a la clienta. ¿Ayudando? Deberías estar trabajando, no de cháchara. ¿Y usted? Valeria se giró hacia doña Elvira con un desdén mal disimulado. ¿No debería estar en el vestíbulo si necesita atención? Doña Elvira también se levantó, sintiendo la tensión en el aire. Solo estaba conversando con Josefa, que fue muy amable conmigo el otro día. Valeria entrecerró los ojos. Entiendo. Bueno, Josefa, vuelve al trabajo. Ahora. ¿Y usted
Señora, por favor, diríjase al vestíbulo. Este no es un lugar para clientes. No había más opción que obedecer. Doña Elvira tocó brevemente el brazo de Josefa en un gesto de apoyo silencioso y salió del pasillo, sintiendo la mirada gélida de Valeria quemándole la espalda. Cuando llegó al vestíbulo, respiró hondo, intentando calmar su corazón acelerado. Algo en aquella mujer la había dejado profundamente incómoda, un mal presentimiento que no podía explicar. Mientras tanto, en el pasillo de servicio, Valeria acorraló a Josefa contra la pared, no físicamente, sino con la fuerza de su posición y autoridad. ¿Esa mujer es conocida tuya? No, señora. Solo la ayudé cuando se encontró mal aquí en el banco hace unos días. Valeria se cruzó de brazos. Sabes que confraternizar con los clientes no es parte de tu trabajo, ¿verdad? Especialmente con clientes problemáticos que ya han montado escenas aquí. Pero ella no montó ninguna escena, señora. Fue el señor Mauricio quien... Josefa se calló de inmediato, dándose cuenta del error. Nunca debería haber mencionado al director. Valeria sonrió, una sonrisa fría y calculadora que no llegó a sus ojos. Ah, ¿así que ahora estás cuestionando las acciones del director? Interesante, muy interesante. Será mejor que tengas cuidado. Josefa, este tipo de actitud puede tener consecuencias serias. Vuelve al trabajo y mantente alejada de esa mujer. Josefa asintió rápidamente y se fue de allí con las piernas temblorosas. Conocía a Valeria lo suficiente como para saber que aquella conversación no terminaría bien. La supervisora era vengativa y cuando alguien caía en su punto de mira, raramente salía ileso. Lo que Josefa no sabía era que, en otra parte del banco, en una sala oculta donde estaban los monitores de seguridad, una joven empleada llamada Lara estaba observando todo aquel movimiento. Lara trabajaba en el sector de tecnología, era responsable de mantener los sistemas de vigilancia funcionando, y en los últimos meses había estado presenciando cosas que la perturbaban profundamente. Lara tenía 26 años, se había graduado en informática hacía 3 años y había conseguido aquel empleo en el banco con mucho esfuerzo. Al principio estaba entusiasmada, creyendo que trabajaría en una institución seria y respetable, pero poco a poco fue percibiendo las grietas en la fachada perfecta. Había visto a Mauricio maltratar a empleados, a Valeria manipular situaciones para perjudicar a compañeros, había presenciado casos claros de acoso laboral que eran ignorados por los superiores porque los agresores batían sus metas financieras. 2 veces había intentado denunciar irregularidades a través de los canales internos. La primera vez fue ignorada. La segunda, la llamaron a una sala y la amenazaron sutilmente, o se concentraba en hacer su trabajo técnico, y dejaba de meterse en asuntos que no le concernían, o podía buscar empleo en otro lugar. Desde entonces, Lara vivía en un conflicto interno torturante. Sabía que debía hacer algo, que tenía la responsabilidad moral de exponer aquellos abusos, pero también tenía facturas que pagar, una madre dependiente de medicamentos caros y la certeza de que denunciar de nuevo significaría perder el empleo. Ahora, observando en los monitores la escena entre Valeria y Josefa, Lara sentía aquella angustia familiar crecer en su pecho. Reconoció a doña Elvira de las grabaciones de la semana anterior, cuando Mauricio la había humillado públicamente. Había presenciado aquella escena con creciente indignación, pero no había hecho nada más que archivar el vídeo como de costumbre. Y ahora veía a Valeria apuntando claramente a Josefa, usando aquella conversación inocente como pretexto para algo. Debía hacer algo, debía avisar a alguien. ¿Pero a quién? Los canales de denuncia estaban controlados por los mismos que cometían los abusos. Y si perdía el empleo, ¿cómo cuidaría de su madre? El dilema la consumía, robándole el sueño, destruyendo su paz. Mientras tanto, en los días siguientes, doña Elvira volvió al banco 2 veces más. No por la cuenta o el dinero, sino porque había creado un vínculo genuino con Josefa y quería nutrir aquella amistad improbable. Se encontraban siempre en el mismo pasillo de servicio. Conversaban durante unos minutos, robados entre una tarea y otra de Josefa.
Compartían pedazos de sus vidas como dos viejas amigas separadas por las circunstancias, pero unidas por el corazón. Doña Elvira empezó a ayudar a Josefa de formas discretas. Le traía tuppers caseros, diciendo que había cocinado de más y no quería desperdiciar. Le ofrecía pequeños regalos para Lucas, libros que había encontrado en casa y ya no necesitaba. Josefa, por su parte, compartía las dificultades reales de su vida. El miedo constante a perder el empleo, las noches en que lloraba a escondidas pensando que nunca conseguiría darle a su hijo la educación que se merecía. Un día, durante una de esas conversaciones, Josefa finalmente reveló algo que la atormentaba. Lucas había sido aceptado en una de las mejores academias preuniversitarias de Madrid. Una beca parcial que cubría solo la mitad de las mensualidades. La otra mitad, aunque reducida, era una cantidad que ella simplemente no tenía. El chico estaba pensando en abandonar, en empezar a trabajar para ayudar en casa, en renunciar al sueño de la medicina. «No puedes dejar que abandone», dijo doña Elvira con firmeza. «Ese chico tiene un futuro brillante por delante. No puedes permitir que las circunstancias lo destruyan». «Pero no sé qué hacer, doña Elvira. No tengo de dónde sacar ese dinero. Y lo que es peor, el señor Mauricio me mira raro desde el día que la ayudé a usted. Tengo miedo de que esté buscando alguna excusa para despedirme». Aquellas palabras encendieron una alarma en la cabeza de doña Elvira. Su peor miedo se estaba confirmando. Josefa estaba pagando el precio por haber demostrado humanidad. Y ahora no era solo la injusticia contra ella misma lo que la sublevaba, sino la posibilidad real de que una mujer íntegra y su brillante hijo pudieran ver sus vidas destrozadas por la crueldad de aquel director arrogante. Fue en ese momento que doña Elvira tomó una decisión. Ya no podía quedarse solo conversando, solo ofreciendo pequeños consuelos. Necesitaba actuar de forma más significativa. Necesitaba contárselo todo a Roberto, hacer que viera lo que estaba sucediendo en el banco que llevaba el nombre de la familia, en las bases de la institución que Armando había construido con tanto amor y principios. Pero antes de que pudiera poner en práctica ese plan, la situación empeoró drásticamente. A la semana siguiente, Mauricio finalmente decidió que la presencia de doña Elvira en el banco y su amistad con Josefa eran una amenaza que debía ser eliminada. Para él, aquella mujer desaliñada y persistente era un problema, un recordatorio constante de su pérdida de control, y peor, estaba contaminando a Josefa con ideas de que tenía derechos, de que merecía respeto. Mauricio llamó a Valeria a una reunión privada en su despacho. La supervisora entró con su habitual sonrisa calculadora, anticipando ya que algo interesante estaba a punto de suceder. «Valeria, necesitamos hablar sobre Josefa», comenzó Mauricio, recostándose en su sillón de cuero. «He notado que anda muy distraída. Conversando con esa clienta problemática, no está cumpliendo bien sus funciones». «También lo he notado, señor. De hecho, estaba pensando en hacer un informe sobre ello». «Estupendo. Quiero que lo documentes todo. Retrasos, trabajo mal hecho, insubordinación, lo que consigas. Vamos a construir un caso para un despido procedente». Valeria sintió una oleada de satisfacción. Finalmente, tendría la oportunidad de deshacerse de Josefa, que siempre la había molestado con aquella dignidad silenciosa, con aquella manera de no dejarse pisotear por completo. «Por supuesto, señor. Me encargaré de ello personalmente». En los días siguientes, Valeria pasó a acosar a Josefa implacablemente. Llegaba por sorpresa para verificar su trabajo, señalaba imperfecciones invisibles, se quejaba de baños perfectamente limpios, alegando que estaban sucios, anotaba cualquier retraso de 5 minutos como si fuera una ofensa grave. Josefa se sentía cada vez más acorralada, el estrés comenzando a afectar su salud, las noches de insomnio multiplicándose. Y entonces, en una tarde lluviosa de septiembre, sucedió lo peor. Mauricio ejecutó un plan que llevaba tramando días. Durante el descanso para comer de Josefa, cuando ella había dejado su bolso en la taquilla del vestuario, él entró allí con la complicidad de Valeria y colocó dentro del bolso
2 fajos de billetes falsos, billetes viejos que habían sido retirados de circulación y que él guardaba en su despacho exactamente para situaciones como aquella. Cuando Josefa volvió de comer, fue interceptada por 2 guardias de seguridad que, bajo las órdenes de Mauricio, le pidieron registrar su bolso. Ella, sin entender nada, lo permitió. Y cuando abrieron el bolso y encontraron el dinero, su mundo se derrumbó. Mauricio apareció como un actor preparado para su momento de gloria. Llamó a todos los empleados de la planta baja, se aseguró de que hubiera testigos y acusó a Josefa públicamente de haber robado dinero del banco. Ella intentó defenderse, jurando que nunca había visto aquel dinero antes, que alguien lo había colocado allí, pero sus palabras fueron ahogadas por las acusaciones. Mauricio ya lo tenía todo planeado. Ya había preparado los informes falsos de Valeria, ya había construido una narrativa donde Josefa era una empleada problemática y deshonesta. El despido fue sumario. Josefa fue escoltada fuera del banco como una criminal, bajo las miradas de compañeros conmocionados, clientes curiosos y la presencia satisfecha de Mauricio y Valeria. Sus lágrimas corrían silenciosas mientras cargaba la caja con sus pertenencias, la humillación quemando más profundamente que cualquier dolor físico. Afuera, bajo la fina lluvia de septiembre, Lucas esperaba a su madre como hacía todos los días después de sus clases en la academia. Cuando vio a Josefa salir de esa manera, con el rostro trastornado y una caja en las manos, su corazón se partió. Corrió hacia ella, la abrazó fuerte mientras ella lloraba sobre los hombros de su hijo, y en ese momento sintió que su mundo se desmoronaba. No solo por el empleo perdido, sino por la injusticia flagrante, por la certeza de que tendría que abandonar sus sueños para trabajar y ayudar a su madre. Dentro del banco, en una oscura sala de monitorización, Lara lo presenció todo a través de los monitores, las manos temblando de rabia e impotencia. Lo tenía todo grabado. Había visto a Mauricio y Valeria entrando en el vestuario. Había visto el momento exacto en que colocaron el dinero en el bolso de Josefa. Tenía la evidencia perfecta del crimen que habían cometido. Pero, ¿qué hacer con ello? Denunciar significaría exponerse, perder su empleo, quizás incluso sufrir represalias legales si Mauricio decidía demandarla por difamación. El dilema la paralizaba. ¿Salvaría a Josefa, pero destruiría su propia vida? ¿O se protegería a sí misma y viviría para siempre con la culpa de haber permitido aquella injusticia? Lara permaneció allí, sola en aquella sala, mientras las grabaciones seguían corriendo, en los monitores, la evidencia de la verdad pulsando en las pantallas, pero atrapada por la cadena del miedo que la mantenía inmóvil en su silla. Y mientras la lluvia caía sobre Madrid, 3 mujeres cargaban con sus dolores y sus dilemas. Josefa, humillada y desesperada, sin saber cómo sobreviviría al próximo mes. Lara, paralizada entre la conciencia y el miedo. Y doña Elvira, que en su silenciosa mansión estaba a punto de descubrir lo que había sucedido y tomar la decisión más importante de su vida. Doña Elvira descubrió lo que había sucedido de una forma que jamás habría imaginado. 2 días después del despido de Josefa, decidió volver al banco para su conversación habitual con su amiga, llevando consigo un sobre con algo de dinero que planeaba ofrecerle discretamente para ayudar con los gastos de la academia de Lucas. Llegó al pasillo de servicio como de costumbre, pero encontró a otra persona limpiando allí, una chica joven que apenas levantó la vista cuando ella pasó. «¿Dónde está Josefa?», preguntó doña Elvira, el corazón ya comenzando a acelerarse con un mal presentimiento. La chica se encogió de hombros sin interrumpir su trabajo. La despidieron hace un par de días. Creo que robó dinero o algo así. Las palabras cayeron sobre doña Elvira como un jarro de agua fría. ¿Robar? Josefa, aquella mujer íntegra, trabajadora, que vivía para su hijo y se sacrificaba todos los días. Imposible. Absolutamente imposible. La anciana sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. ¿Cómo que la despidieron? ¿Qué pasó exactamente?
No sé los detalles, señora. Solo sé que el director encontró dinero en su bolso y la despidió en el acto. Fue un escándalo, todo el mundo lo vio. Doña Elvira salió de allí tambaleándose, con la mente en ebullición. Necesitaba descubrir la verdad, necesitaba hablar con Josefa, entender lo que realmente había sucedido, pero no tenía su teléfono, no sabía dónde vivía, no tenía cómo contactarla. La desesperación comenzó a apoderarse de ella, mezclada con una furia creciente. Si aquello había sido una trampa, si habían destruido la vida de aquella mujer por su amistad con ella, doña Elvira jamás se lo perdonaría. Pasó los siguientes 3 días intentando obtener información, pero todos en el banco se negaban a hablar del asunto. Los empleados desviaban la mirada cuando ella preguntaba. Los guardias de seguridad decían que no podían dar información sobre exempleados. Hasta que finalmente, una tarde, logró localizar a una compañera de Josefa que trabajaba en el sector de archivos, una señora llamada Carmen que siempre había sido amable. Carmen, tras mucha insistencia y promesas de confidencialidad, se lo contó todo a doña Elvira. Habló de cómo Mauricio y Valeria llevaban semanas acosando a Josefa, de cómo todos en el banco sabían que aquella acusación de robo era falsa, de cómo Josefa había salido de allí destrozada, cargando una caja con sus pertenencias mientras su hijo lloraba a su lado en la puerta del banco. La descripción de aquella escena partió el corazón de doña Elvira en pedazos. Josefa había sido humillada públicamente, acusada de un crimen que no había cometido, y su hijo lo había presenciado todo. El sueño de Lucas, de ser médico, probablemente estaba destruido ahora, con su madre desempleada y difamada. ¿Y todo por qué? Porque Josefa había tenido el valor de demostrar humanidad, de ofrecer un vaso de agua a una anciana maltratada. Doña Elvira salió de aquel banco por última vez antes de la tormenta que se avecinaba, pero esta vez no salió llorando. Salió con una determinación de acero ardiendo en su pecho. Había llegado el momento de dejar de sufrir en silencio, de aceptar pasivamente las injusticias. Había llegado la hora de honrar las palabras de Armando, de traer a aquella institución de vuelta al camino correcto, sin importar el coste. Aquella misma noche, doña Elvira le pidió al chófer que la llevara al apartamento de Roberto en el barrio de Salamanca. Eran casi las 9 de la noche cuando llegó, y su hijo estaba terminando de cenar solo, todavía con camisa de vestir pero con la corbata aflojada, el rostro marcado por el cansancio de otro día agotador. Cuando la empleada anunció que su madre estaba allí, Roberto se levantó de inmediato, preocupado. Doña Elvira rara vez aparecía sin avisar. «Mamá, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien?» La abrazó, notando inmediatamente la tensión en su cuerpo. «Necesito hablar contigo, Roberto. Es importante, muy importante». Se sentaron en el amplio y moderno salón del apartamento y doña Elvira comenzó a contar. Habló sobre la decisión de ir al banco a sacar dinero para la fiesta sorpresa en homenaje a su padre. Habló sobre la humillación que había sufrido a manos de Mauricio Delgado, sobre cómo había sido tratada como una criminal, una farsante, una persona sin valor. Su voz tembló al recordar aquel día, pero se mantuvo firme, decidida a contarlo todo. Roberto escuchaba en silencio, pero su rostro iba transformándose. El cansancio dio paso primero a la confusión, luego a la incredulidad y finalmente a la furia pura. ¿Su madre? ¿Su propia madre había sido humillada en el banco de la familia? Por un director que él mismo había ayudado a ascender hacía 2 años por sus impresionantes resultados financieros. Con cada palabra que doña Elvira decía, Roberto sentía la vergüenza y la culpa crecer dentro de él como una ola sofocante. Pero doña Elvira no se detuvo ahí. Contó sobre Josefa, sobre la bondad de aquella mujer sencilla, sobre cómo había arriesgado todo para demostrar humanidad. Contó sobre la amistad que había nacido entre ellas, sobre Lucas y sus sueños, sobre las dificultades que Josefa enfrentaba cada día. Y entonces, con la voz cargada de dolor e indignación, contó sobre la cruel trampa, sobre cómo Josefa había sido despedida bajo falsas acusaciones, sobre cómo su hijo
había presenciado a su madre ser escoltada fuera del banco como una criminal. Cuando terminó, el silencio que cayó sobre la sala era denso y pesado. Roberto estaba de pie ahora, las manos temblando, el rostro congestionado. Caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto, incapaz de procesar completamente la magnitud de lo que acababa de oír. «Mamá, yo no sé qué decir. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo he dejado que pasara?» «Tú no lo has dejado, hijo. No lo sabías. Pero ahora lo sabes. Y ahora tienes que actuar». Roberto dejó de caminar y miró a su madre. En sus ojos, tan parecidos a los de Armando, veía una mezcla de dolor, determinación y algo más, una petición silenciosa para que fuera el hombre que su padre lo había criado para ser, el hombre que ponía los principios por encima de los beneficios, las personas por encima de los números. «Tienes razón. Tengo que arreglar esto. Iré mañana mismo. Despediré a ese director. Voy a...» «No». Doña Elvira lo interrumpió, poniendo la mano sobre la de su hijo. «No así. Si simplemente lo despides, se convertirá en un despido más, otro director reemplazado. El sistema sigue siendo el mismo, la cultura sigue siendo la misma. Tiene que ser diferente. Tiene que ser un mensaje claro, no solo para este banco, sino para toda la organización». Roberto se sentó de nuevo, esta vez prestando total atención. «¿Qué propones?» «Una auditoría sorpresa, completa. Tú, el consejo, todos los directores. Vais a esa sucursal sin avisar, lo inspeccionáis todo, os enfrentáis a todos, y yo iré contigo. Quiero estar allí cuando la verdad salga a la luz. Quiero que ese hombre sepa exactamente quién soy, a quién maltrató. Pero lo más importante, quiero que Josefa reciba justicia. No solo una llamada pidiendo disculpas. Justicia de verdad, pública, de la misma forma que la humillación fue pública». Roberto miró a su madre con una mezcla de admiración y tristeza. Allí estaba la mujer que lo había criado, la misma que vendía verduras en el mercadillo cuando conoció a su padre, la misma que nunca se dejó corromper por la riqueza, la misma que Armando amó hasta el último suspiro, exactamente por esa integridad inquebrantable. Asintió lentamente. «Está bien. Lo haremos a tu manera». «Pero mamá», vaciló con la voz embargada, lo siento mucho, por no haber prestado atención, por haberme absorbido tanto en el trabajo que no me di cuenta de lo que estaba pasando delante de mis narices. Papá se avergonzaría de mí». Doña Elvira se levantó, se acercó a su hijo y le sostuvo el rostro entre las manos, mirándolo a los ojos con ternura. «Tu padre estaría orgulloso del hombre que eres, pero también estaría feliz de saber que todavía tienes tiempo de corregir el rumbo. No eres responsable de las malas decisiones de ese director, Roberto, pero eres responsable de lo que hagas a partir de ahora». Pasaron la noche planeando cada detalle. Roberto llamó a los miembros del consejo, convocó una reunión de emergencia para la mañana siguiente en la sede. Doña Elvira insistió en que Lara, la empleada de tecnología, también debía ser incluida, pues Carmen había mencionado que ella tenía acceso a las grabaciones de seguridad y podría tener pruebas de lo que realmente había sucedido. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la pequeña casa alquilada en la periferia de Madrid, Josefa y Lucas vivían sus días más oscuros. El dinero del finiquito apenas daría para pagar el alquiler atrasado y las facturas básicas. Josefa pasaba las noches en vela, llorando en voz baja para que su hijo no la oyera, hundida en una desesperación que parecía no tener fin. La humillación pública significaba que conseguir otro empleo sería casi imposible. ¿Quién contrataría a alguien despedido de forma procedente bajo acusación de robo? Lucas, por su parte, estaba decidido a abandonar la academia y empezar a trabajar. Ya había hablado con el dueño de un supermercado cercano, que le había ofrecido un puesto de reponedor. No era mucho, pero ayudaría. El sueño de la medicina tendría que esperar, quizás para siempre. Lo que importaba ahora era ayudar a su madre, devolverle un poco de todo lo que ella había sacrificado por él a lo largo de los años. Josefa intentaba disuadirlo,
suplicándole que no abandonara sus estudios, pero Lucas era tan terco como ella. Habían discutido todas las noches y la tensión en la pequeña casa era casi palpable. Josefa veía cómo el sueño de su hijo se desmoronaba y se sentía culpable, como si ella fuera responsable de todo lo malo que estaba sucediendo. Al tercer día después del despido, Lucas se levantó temprano y se puso una camisa sencilla. Iba a ir al supermercado a aceptar el empleo. Cuando Josefa se dio cuenta de sus intenciones, intentó detenerlo una última vez. «Hijo, por favor, no lo hagas. Encontraremos una solución. Yo conseguiré otro trabajo, tú sigues estudiando». «Mamá, no hay otra solución». Lucas le tomó las manos con los ojos llorosos. «Te has matado a trabajar toda la vida por mí. Déjame devolvértelo ahora. La medicina puede esperar. Tú no». Pero antes de que saliera sonó el timbre. Era extraño. Rara vez recibían visitas, especialmente tan temprano. Josefa abrió la puerta con cautela y se encontró con una mujer que no conocía, bien vestida, sosteniendo una carpeta ejecutiva. «Josefa García». «Sí, soy yo», respondió Josefa, el corazón acelerado. Había algo en la expresión de aquella mujer que era difícil de descifrar. «Mi nombre es Adriana Campos. Soy de la Dirección de Recursos Humanos del Banco Torres. ¿Puedo pasar? Necesito hablar con usted sobre algo urgente». Josefa sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Serían problemas legales ahora? ¿Vendrían a demandarla formalmente? Lucas se acercó, colocándose protectoramente al lado de su madre. Adriana percibió el miedo en los ojos de ambos y rápidamente añadió: «Por favor, no se asusten. No he venido a traer problemas. He venido a traer justicia». Se sentaron en la pequeña sala y Adriana comenzó a explicar. Doña Elvira, la señora mayor, a la que Josefa había ayudado, era la madre del dueño del banco. Se lo había contado todo a su hijo, que se había quedado conmocionado y furioso con lo que había sucedido. Se estaba organizando una auditoría completa para esa misma mañana y Josefa estaba invitada a asistir. Josefa lo escuchó todo en estado de shock. ¿Doña Elvira era la madre del dueño del banco? Aquella mujer dulce y humilde que había hablado con ella como una igual, que se había preocupado por sus problemas, que había tratado a Lucas con tanto cariño, las pocas veces que se encontraron. Era en realidad parte de la familia que controlaba toda aquella institución. ¿Y ella contó lo que pasó?, preguntó Josefa, apenas pudiendo creerlo. «Lo contó todo», respondió Adriana con una sonrisa amable. «Y estará allí hoy, junto con el señor Roberto y todo el consejo. Quieren escuchar su versión de la historia, quieren hacer justicia, pero solo si usted acepta ir. Sé que debe estar traumatizada, que debe ser difícil volver allí, pero créame, esta vez será diferente». Lucas tomó la mano de su madre apretándola con fuerza. «Tienes que ir, mamá. Tienes que limpiar tu nombre». Josefa miró a Onomochis, su hijo, a aquel niño que se había convertido en hombre demasiado pronto, que estaba dispuesto a sacrificar sus sueños por ella, y algo dentro de ella, algo que estaba roto desde aquella tarde terrible, comenzó a recomponerse. Quizás todavía había justicia en el mundo. Quizás había gente buena en posiciones de poder. Quizás doña Elvira era exactamente lo que parecía, un ángel disfrazado de anciana, enviado para demostrar que la bondad aún existía. «Iré», dijo, con la voz firme por primera vez en días. «Sí, iré». Mientras se preparaban para partir, sin que lo supieran, en otra parte de la ciudad, Mauricio Delgado estaba teniendo el mejor día de su semana. Acababa de recibir un correo electrónico informándole de que batiría los objetivos trimestrales con holgura, lo que significaba una generosa bonificación. Estaba orgulloso de sí mismo, de su eficiencia, de cómo mantenía aquella sucursal funcionando como una máquina bien engrasada. Valeria también estaba radiante. Con Josefa fuera de juego, sentía que finalmente estaba consolidando su posición, demostrando a Mauricio que era una aliada valiosa. Ya comenzaba a planificar los siguientes pasos de su escalada corporativa,
imaginándose como directora regional en pocos meses. Ninguno de los dos tenía la menor idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre sus cabezas. Ninguno de los dos imaginaba que aquella mañana, que había comenzado tan normal, terminaría con sus carreras destrozadas y sus verdaderas caras expuestas para que todos las vieran. En la sede del banco, Roberto reunía al consejo con carácter de emergencia. Presentó la información que su madre le había dado, mostró los informes que había mandado elaborar a toda prisa sobre la sucursal de Mauricio y propuso la auditoría sorpresa. Algunos directores dudaron, preocupados por la exposición pública, pero Roberto fue inflexible. Aquello era una cuestión de principios, de honrar la memoria de su padre, de demostrar que el Banco Torres todavía era una institución que se preocupaba por los valores y no solo por los números. Doña Elvira llegó a la sede vestida de forma sencilla, pero había una dignidad en su postura que impresionó a todos los directores presentes. Aquella señora mayor que habló con voz calmada pero firme sobre todo lo que había presenciado, emanaba una autoridad moral que ningún cargo ejecutivo podría conferir. Uno de los directores más antiguos, que había conocido a Armando personalmente, tenía lágrimas en los ojos al escucharla. Era como si el propio Armando estuviera allí, recordándoles por qué habían entrado en aquel negocio en primer lugar. La caravana de coches ejecutivos salió de la sede a las 10 de la mañana. Roberto, doña Elvira, 5 directores del consejo, el equipo jurídico y Adriana de Recursos Humanos. Siguieron en convoy hasta la sucursal del Paseo de la Castellana, donde Mauricio Delgado esperaba sin saberlo, a punto de tener el día más importante y terrible de su carrera. Dentro de uno de los coches, doña Elvira sostenía la mano de Roberto. Madre e hijo unidos, no solo por la sangre, sino por un propósito común: traer justicia, restaurar la dignidad, honrar la memoria de un hombre que había construido un imperio sin perder jamás su humanidad. La carta de Armando estaba en el bolso de doña Elvira, sus palabras resonando como un mantra: no tengas miedo de traernos de vuelta al camino. Mientras los coches avanzaban por el tráfico madrileño, en algún lugar de aquella inmensa ciudad, Lara se despertaba con el peso de la decisión más difícil de su vida. Las grabaciones estaban guardadas en su ordenador personal, la evidencia de la verdad, de la trampa contra Josefa, de la crueldad calculada de Mauricio y Valeria. Tenía el poder de cambiarlo todo, de hacer justicia, pero también tenía miedo de las consecuencias. Era una elección entre su conciencia y su seguridad, entre hacer lo correcto y protegerse a sí misma. Miró la foto de su madre en la mesita de noche, aquella mujer que la había criado para ser honesta, íntegra, valiente. ¿Qué diría si supiera que su hija tenía pruebas de una terrible injusticia, pero tenía miedo de revelarlas? Lara respiró hondo, cogió el pendrive donde había guardado una copia de las grabaciones y tomó su decisión. Iría al banco ese día y lo entregaría todo, pasara lo que pasara. Algunas cosas eran más importantes que la seguridad, y una de ellas era poder mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Madrid pulsaba con su vida frenética aquella mañana de septiembre, millones de personas en sus rutinas, cada una cargando con sus dramas invisibles. Pero aquel día específico, en una sucursal específica de un banco específico, la verdad estaba a punto de emerger de las sombras, la justicia a punto de ser servida, y las vidas a punto de ser transformadas para siempre. La tormenta que doña Elvira, con su dignidad silenciosa y su amor incondicional, había comenzado a formar el día que entró en aquel banco por primera vez, estaba finalmente a punto de caer con toda su fuerza sobre aquellos que creían que el poder y la arrogancia los hacían intocables. Eran las 11 de la mañana cuando los coches se detuvieron frente al Banco Torres en el Paseo de la Castellana. El movimiento habitual del banco proseguía normalmente, clientes entrando y saliendo, empleados ocupados en sus rutinas. Nadie notó nada especial en aquel convoy de vehículos ejecutivos aparcando en fila. Nadie imaginó el terremoto que estaba a punto de sacudir aquel lugar. Roberto bajó primero, seguido por los directores. Luego, con cuidado y atención, ayudó a su madre a salir del coche.
Doña Elvira respiró hondo, sintiendo la misma ansiedad de aquel primer día, pero esta vez había algo diferente. Ya no estaba sola, ya no estaba indefensa, y principalmente, ya no estaba dispuesta a aceptar la injusticia en silencio. Entraron por el vestíbulo principal, y fue como si el mundo se detuviera por un segundo. La gente comenzó a darse cuenta de quiénes eran aquellos visitantes, el reconocimiento extendiéndose en oleadas. Roberto Torres en 1900 persona, el dueño del banco acompañado del consejo de administración al completo. Algo muy serio estaba sucediendo. Mauricio Delgado estaba en su despacho cuando su asistente entró apresuradamente, con el rostro pálido. «Señor, el señor Roberto está aquí, con todo el consejo. Vienen hacia acá». El director se levantó de inmediato, ajustándose la corbata, una sonrisa confiada formándose en sus labios. Finalmente una visita de los superiores. Era su oportunidad de brillar, de mostrar personalmente cómo mantenía aquella sucursal, funcionando con una eficiencia ejemplar. Salió del despacho con pasos largos y seguros, preparado para impresionar. Pero cuando llegó al vestíbulo y vio a la comitiva, algo en su pecho se oprimió. Había tensión en el aire, rostros demasiado serios, una energía que no encajaba con una visita de felicitación. Y entonces sus ojos se posaron sobre ella. La vieja, aquella misma mujer desaliñada que había venido semanas atrás con sus historias absurdas. ¿Qué hacía ella allí, al lado de Roberto Torres? «Señor Roberto, qué placer recibirle». Mauricio extendió la mano, manteniendo la voz firme a pesar de la creciente incomodidad. Si hubiera avisado, habríamos preparado una recepción adecuada. Roberto no tomó la mano extendida. Su expresión era de hielo, los ojos fijos en Mauricio con una intensidad que hizo que el director diera un paso involuntario hacia atrás. «Señor Delgado, esto es una auditoría sorpresa. Vamos a necesitar acceso a todos los registros, todas las grabaciones de seguridad, todos los documentos de recursos humanos de los últimos 6 meses. Y vamos a empezar con una reunión. Ahora, en su despacho, con todos los empleados de esta sucursal presentes». El tono no admitía discusión. Mauricio sintió un sudor frío recorrerle la espalda, pero mantuvo la compostura. «Claro, señor, lo que necesite. Voy a convocarlos a todos inmediatamente». En los minutos siguientes, empleados de todos los sectores fueron llamados. Empleados de ventanilla, guardias, personal administrativo, todos se aglomeraron en la zona de reuniones de la planta baja. El murmullo de especulación era constante. ¿Qué estaba pasando? ¿Iban a despedir a alguien? ¿El banco se vendía? Valeria Montenegro llegó tarde, venía de una reunión externa. Cuando vio el revuelo, el pánico comenzó a apoderarse de ella. Buscó a Mauricio con la mirada, pero el director evitó su mirada, el rostro tenso y pálido. Algo iba muy mal. Roberto se posicionó al frente de la sala, flanqueado por los directores. Doña Elvira se quedó un poco más atrás, observándolo todo con esa calma que proviene de quien ya no tiene nada que perder. La empleada de recursos humanos, Adriana, estaba a su lado, y pronto llegaría Josefa, a quien se le había indicado que entrara unos minutos después. «Buenos días a todos». La voz de Roberto resonó firme por la sala. «He venido aquí hoy porque he recibido información extremadamente grave sobre el funcionamiento de esta sucursal. Información sobre abuso de autoridad, acoso a empleados y, lo que es aún más grave, una trama criminal para un despido injusto». El silencio que cayó fue absoluto. Todas las cabezas se giraron hacia Mauricio, que estaba de pie apoyado en la pared, el rostro ahora completamente blanco. Valeria sintió que las piernas le flaqueaban. «Hace unas semanas», continuó Roberto, «una señora vino a esta oficina para hacer una retirada de dinero. Una transacción simple, rutinaria, pero en lugar de recibir la atención respetuosa que cualquier cliente merece, fue humillada públicamente, ridiculizada, acusada de ser una farsante y tratada como si no tuviera ningún valor como ser humano». Roberto hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «Esa señora es mi madre, doña Elvira Torres, viuda de 1900 pies. Armando Torres,
fundador de este banco. El shock fue colectivo. Los rostros palidecieron, las bocas se abrieron, las miradas se volvieron hacia doña Elvira con una mezcla de horror e incredulidad. Mauricio sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Aquella mujer a la que había maltratado, de la que se había burlado, a la que había humillado públicamente. ¿Era la madre del dueño del banco? Pero la historia no termina ahí, prosiguió Roberto, la voz ahora cargada de indignación contenida. Una empleada de esta sucursal, una mujer que trabajó aquí durante 15 años con una dedicación ejemplar, tuvo el valor de demostrar compasión, ofreció un vaso de agua, demostró un respeto básico, y por eso, por ese simple acto de humanidad, fue acosada, difamada y finalmente despedida bajo falsas acusaciones de robo. En ese momento, la puerta se abrió y Josefa entró. Llevaba la ropa más presentable que tenía, el pelo recogido con cuidado, pero no podía ocultar las señales del sufrimiento reciente. Ojeras profundas, el rostro delgado de quien no había comido bien en días. Cuando sus ojos se encontraron con los de doña Elvira, las lágrimas brotaron de inmediato. Las dos mujeres se abrazaron en medio de aquella sala llena de gente, y en aquel abrazo había dolor compartido, lucha compartida, pero también esperanza renacida. Los empleados observaban en silencio, muchos con lágrimas en sus propios ojos. Conocían a Josefa, sabían de su carácter, y muchos siempre supieron que aquella acusación era falsa, pero no tuvieron el valor de hablar. Señor Mauricio. Roberto se volvió hacia el director, que ahora estaba acorralado tanto física como moralmente. ¿Tiene algo que decir? Mauricio intentó hablar, pero la voz le falló. Se aclaró la garganta, lo intentó de nuevo. Señor Roberto, yo no sabía quién era. Ella. Si lo hubiera sabido. Entonces, ¿ese es el problema? Interrumpió Roberto con voz cortante. Si hubiera sabido quién era, ¿la habría tratado con respeto? ¿Y todas las demás personas que no son madres de dueños de bancos, a esas se las puede humillar a voluntad? No quise decir eso. Mauricio se tambaleó, buscando palabras. Solo estaba protegiendo los intereses del banco, verificando una situación sospechosa. ¿Sospechosa? La voz de doña Elvira cortó el aire por primera vez. Usted me llamó aprovechada. Dijo que me estaba inventando historias para dar un golpe. Me humilló delante de decenas de personas. Me trató como si no tuviera ninguna dignidad como ser humano. Y todo eso porque iba vestida de forma sencilla. Porque no parecía rica a sus ojos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mauricio no tenía respuesta. No había respuesta posible que pudiera justificar aquello. Y en cuanto a Josefa, continuó doña Elvira, dirigiéndose ahora a todo el público, esta mujer maravillosa fue despedida porque usted le colocó dinero en el bolso. Sí, todos han oído bien. Colocó pruebas falsas para destruir la vida de una persona íntegra. Una madre trabajadora que mantiene sola a un hijo brillante, que sueña con ser médico. Fue en ese momento que la puerta se abrió de nuevo y Lara entró. Estaba nerviosa, sosteniendo un pendrive con manos temblorosas, pero había determinación en sus ojos. Pidió permiso y se dirigió directamente a Roberto. Señor Roberto, mi nombre es Lara Campos. Trabajo en el sector de tecnología. Tengo las grabaciones de seguridad que prueban todo lo que se está diciendo aquí. Tengo el vídeo del señor Mauricio y la señora Valeria entrando en el vestuario y colocando dinero en el bolso de Josefa. Lo tengo todo. El impacto fue devastador. Valeria, que hasta entonces había intentado mantenerse invisible al fondo de la sala, soltó un gemido de desesperación. Mauricio abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, pero no salió ningún sonido. Roberto tomó el pendrive de las manos de Lara y la miró con algo cercano a la reverencia. Gracias. No se imagina el valor que ha tenido al hacer esto. Uno de los directores conectó el pendrive a un proyector y las grabaciones comenzaron a reproducirse en la pared blanca de la sala. Todos observaron en silencio horrorizado, mientras Mauricio y Valeria entraban sigilosamente en el vestuario. Abrían el bolso de Josefa,
metían el dinero dentro y salían mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los había visto. La evidencia era irrefutable, cristalina, imposible de negar. Cuando las imágenes terminaron, Mauricio se desplomó en una silla, con el rostro entre las manos. Valeria lloraba en voz baja, pero nadie sentía pena. Lo que habían hecho era criminal, cruel, imperdonable. «Señor Mauricio Delgado», dijo Roberto con voz formal, «está usted despedido de forma procedente, con efecto inmediato. Además, remitiremos este caso a las autoridades competentes. Responderá penalmente por falsificación de pruebas, difamación y acoso. Lo mismo se aplica a la señora Valeria Montenegro». Llamaron a los guardias de seguridad para escoltar a ambos fuera del edificio. Mauricio intentó argumentar. Valeria suplicó una segunda oportunidad, pero era demasiado tarde. Fueron sacados bajo las miradas de decenas de empleados, muchos de los cuales habían sido víctimas de sus abusos a lo largo de los años. No hubo celebración, pero sí un sentido colectivo de que la justicia finalmente se estaba sirviendo. Cuando la sala se calmó, Roberto se volvió hacia Josefa. «Señora Josefa García, en nombre del Banco Torres y en nombre de mi familia, le pido disculpas profundas por lo que ha sufrido. Ha sido usted víctima de una terrible injusticia y no hay palabras que puedan compensar el dolor y la humillación que ha pasado. Pero podemos empezar haciendo lo correcto ahora». Josefa solo podía llorar, apoyada en doña Elvira, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. «Queda usted oficialmente readmitida en el banco», continuó Roberto, «con todos sus derechos y beneficios retroactivos. Pero no solo eso. Estoy creando un nuevo departamento centrado en el bienestar de los empleados, para garantizar que ningún trabajador aquí sea tratado con falta de respeto o abuso. Y me gustaría que usted supervisara ese departamento, no como empleada de limpieza, sino como supervisora, con un salario compatible y autoridad para implementar cambios reales». El shock en el rostro de Josefa era total. «Yo no sé qué decir. No tengo formación para eso, señor. Usted tiene 15 años de experiencia viendo exactamente lo que no funciona, lo que hace daño, lo que destruye. Eso vale más que cualquier título. Y si quiere estudiar, el banco pagará su formación». Roberto sonrió por primera vez en toda la mañana. «Créame, usted es exactamente la persona adecuada para este trabajo». Doña Elvira abrazó a Josefa de nuevo, ambas llorando ahora, pero eran lágrimas de alegría, de alivio, de justicia restaurada. A su alrededor, los empleados comenzaron a aplaudir espontáneamente. No todos los días veían al bien vencer, no todos los días veían a alguien como ellos ser elevado, respetado, valorado. Pero Roberto no había terminado. Llamó a Lucas, que había entrado tímidamente detrás de su madre y se había quedado en un rincón, presenciando todo con los ojos muy abiertos. «Joven, entiendo que su sueño es estudiar medicina». Lucas asintió, todavía sin encontrar palabras. «Sí, señor, es mi sueño desde niño». «A partir de hoy tiene usted una beca completa de estudios, que cubre la academia, la universidad, el alojamiento si es necesario, y todo lo que necesite hasta que se gradúe. Es lo mínimo que podemos hacer después de lo que su familia ha pasado por nuestra culpa». Lucas sintió que las piernas le flaqueaban. Su madre lo sostuvo por el brazo, ambos en estado de shock total. El sueño que parecía muerto hacía solo unos días no solo estaba revivido, sino garantizado. No tendría que elegir entre ayudar a su madre y estudiar. Podría hacer ambas cosas. «¿Y usted?» Roberto se volvió hacia Lara, que todavía estaba allí de pie, nerviosa. «Ha demostrado valor e integridad cuando podría haber elegido el silencio. Eso es raro y precioso. La ascienda a coordinadora de seguridad digital, con un aumento significativo y autoridad para implementar protocolos que garanticen que las pruebas de mala conducta nunca más sean ignoradas u ocultadas». Lara también comenzó a llorar. Meses de angustia, de dilemas éticos, de noches sin dormir, todo había valido la pena.
Había hecho lo correcto y por primera vez en mucho tiempo, esa elección no había resultado en un castigo, sino en un reconocimiento. Roberto entonces pidió la atención de todos los empleados presentes. Lo que ha sucedido aquí es un síntoma de algo más grande. Esta no es solo una sucursal con problemas, es el reflejo de una cultura que hemos permitido que se desarrolle, donde los números importan más que las personas, donde la eficiencia se valora por encima de la humanidad. Eso se acaba hoy. Anunció una revisión completa de todas las sucursales, auditorías en toda la red, la creación de canales de denuncia independientes, formaciones obligatorias sobre respeto y dignidad. Pero más que eso, anunció un cambio de filosofía. El banco Torres volvería a ser lo que Armando siempre quiso que fuera, una institución que sirve a las personas, no que las explota. Cuando la reunión terminó y la gente comenzó a dispersarse, doña Elvira se quedó a solas con su hijo por unos momentos. Roberto la abrazó fuerte, las lágrimas finalmente brotando después de haberlas contenido durante toda la mañana. Gracias, mamá, por recordarme quién debería ser, por no dejar que el legado de papá se manchara por mi negligencia. No fuiste negligente, hijo. Estabas demasiado ocupado, como a veces nos pasa a todos. Pero hoy has demostrado que, cuando importa, eliges lo correcto. Tu padre estaría tan orgulloso. En los meses que siguieron, los cambios fueron profundos y reales. La sucursal donde todo había sucedido se convirtió en un modelo para toda la red. Josefa asumió su nuevo rol con dedicación y sabiduría, implementando políticas que transformaron la vida de cientos de empleados. Su historia se difundió, inspirando a otros a denunciar abusos, a exigir respeto, a no aceptar más lo inaceptable. Lucas se sumergió en los estudios con renovada dedicación. Sabía que cargaba no solo con su propio sueño, sino con las esperanzas de su madre, la bondad de doña Elvira, la segunda oportunidad que la vida le había dado. Se juró a sí mismo que se convertiría en el mejor médico posible, que usaría su conocimiento para servir a aquellos que, como su madre, luchaban cada día solo para sobrevivir con dignidad. Lara floreció en su nuevo papel, implementó sistemas que hicieron imposible ocultar la mala conducta, creó protocolos que protegían a los denunciantes, transformó la tecnología en una herramienta de justicia en lugar de vigilancia opresiva. Su madre, al enterarse de todo, lloró de orgullo por la hija que había criado para ser íntegra y que había demostrado serlo cuando más importaba. Y finalmente, después de toda aquella tormenta, la fiesta en homenaje a Armando tuvo lugar, no en el formato original que doña Elvira había planeado, sino en algo aún más significativo. Roberto organizó un gran evento reuniendo no solo a amigos y familiares, sino también a los empleados del banco, especialmente a aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por la reciente transformación. En la fiesta, doña Elvira pronunció un discurso que dejó pocos ojos secos. Habló de Armando, del hombre íntegro que fue, de los valores que apreciaba, pero también habló de aprender que los legados no son estatuas inmutables del pasado, sino semillas vivas que necesitan ser nutridas, protegidas, a veces rescatadas, cuando amenazan con ser sofocadas por las malas hierbas de la codicia y el olvido. Mi marido siempre decía que una institución financiera no está hecha de dinero sino de confianza. Y la confianza no se construye con beneficios impresionantes o edificios bonitos. Se construye tratando a cada persona, rica o pobre, poderosa o humilde, con la dignidad básica que todo ser humano merece. Miró a su alrededor, sus ojos posándose en Josefa, en Lucas, en Lara, en Roberto. Hoy veo que esa enseñanza no ha muerto. Solo estaba adormecida, esperando el momento adecuado para florecer de nuevo. Al final de aquella noche, madre e hijo inauguraron oficialmente la Fundación Armando Torres, dedicada a apoyar a trabajadores víctimas de injusticia en el sector bancario. La fundación ofrecería asistencia jurídica, apoyo financiero temporal, becas de estudio para hijos de empleados
y principalmente un espacio seguro donde las víctimas de abuso corporativo pudieran encontrar voz y justicia. Josefa sería una de las coordinadoras de la fundación, usando su experiencia y empatía para ayudar a otros que pasaban por lo que ella había pasado. Lucas, una vez graduado, planeaba ofrecer atención médica gratuita a través de la fundación. Lara desarrollaría sistemas de denuncia seguros y anónimos, todos, de alguna manera, transformando sus dolores en propósito, sus heridas en puentes para ayudar a otros. Doña Elvira, que había pasado 3 años hundida en una nostalgia paralizante, encontró un nuevo sentido para vivir. No es que la falta de Armando doliera menos, pero ahora aquel dolor tenía un canal, una forma de transformarse en algo productivo y hermoso. Cada vez que la fundación ayudaba a alguien, cada vez que se corregía una injusticia, sentía que Armando sonreía desde donde quiera que estuviese, orgulloso de la mujer que había elegido como compañera de vida y de legado. Roberto, por su parte, también se transformó. Continuó dirigiendo el banco con la misma competencia de antes, pero ahora con una perspectiva completamente diferente. Empezó a visitar sucursales regularmente, no para auditar números, sino para conversar con los empleados, entender sus realidades, garantizar que la cultura de respeto se arraigara en cada rincón de la institución. Redujo su carga de trabajo para pasar más tiempo con su madre, recuperando los años en los que había estado ausente por exceso de ambición profesional. La historia de aquella transformación se extendió mucho más allá de los límites del Banco Torres. Otras instituciones comenzaron a cuestionar sus propias culturas, a revisar sus prácticas, a darse cuenta de que los empleados motivados y respetados eran más productivos que aquellos gobernados por el miedo. El cambio fue lento, resistido en muchos lugares, pero había comenzado. Y todo porque una señora mayor, vestida de forma sencilla, tuvo el valor de no aceptar la injusticia, y un hijo tuvo la humildad de escuchar a su madre y actuar. En cuanto a Mauricio y Valeria, respondieron penalmente por sus acciones. Mauricio fue condenado y perdió todo lo que había construido a través de métodos cuestionables. Valeria consiguió un acuerdo, pero su carrera en el sector bancario terminó permanentemente. Ninguno de los dos llegó a comprender completamente lo que habían perdido al elegir el poder y la crueldad por encima de la empatía y la integridad. Y así, en una mañana de primavera, casi un año después de aquel día fatídico, doña Elvira se sentó en su jardín, una taza de té en las manos, y miró a su alrededor con una sonrisa serena. La mansión ya no era demasiado silenciosa. Roberto venía a cenar todas las semanas, trayendo siempre novedades sobre las transformaciones en el banco. Josefa y Lucas la visitaban regularmente, habiéndose convertido en familia de corazón. Incluso Lara aparecía de vez en cuando, buscando el consejo de la mujer que, sin saberlo, había cambiado tantas vidas simplemente al negarse a ser invisible. Doña Elvira tomó la carta de Armando, que ahora guardaba en un marco en su habitación, y releyó las palabras familiares. No tengas miedo de traernos de vuelta al camino. No había tenido miedo, y al hacerlo, había descubierto que nunca había estado tan viva, tan útil, tan conectada al propósito que ella y Armando compartieron durante toda una vida. Las apariencias realmente engañaban, el poder realmente cegaba, pero la dignidad humana, cuando se defendía con valor y amor, tenía el poder de cambiar no solo vidas individuales, sino de transformar sistemas enteros, de plantar semillas de justicia que florecerían por generaciones. Y aquella historia, que había comenzado con humillación y dolor, terminaba con esperanza, transformación, y la certeza de que el bien, cuando es sostenido por personas valientes, siempre encontraría su camino para vencer. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de doña Elvira, Josefa y todos aquellos que lucharon por la justicia haya tocado profundamente su corazón. Si te has emocionado con este viaje de superación, valentía y transformación, deja tu like ahora mismo, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más.
¿Fue el valor de doña Elvira al enfrentar la humillación? ¿La bondad de Josefa cuando todos le dieron la espalda? ¿El dilema de Lara entre la conciencia y el miedo? ¿O la transformación de Roberto al reconocer sus errores? Queremos saber tu opinión. Todos los días traemos historias intensas y verdaderas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan que siempre vale la pena luchar por la dignidad y la justicia. Te esperamos en el próximo episodio con otra historia que removerá tus emociones y te hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Hasta pronto.